Buenos días, mi nombre es Mario Arturo Hernández y lo voy a estar atendiendo, en este caso en Física 3. Estamos en la semana 4 y estamos con la unidad programática, campo eléctrico y ley de Gauss. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a desarrollar los contenidos programáticos, flujo de un campo eléctrico, flujo a través de una superficie abierta y una superficie cerrada. Y por último, vamos a hablar de la ley de Gauss, que es una de las 4 ecuaciones de Maxwell, muy importante en los fenómenos electromagnéticos. Y esta persona, Gauss, nos dejó la ley de Gauss. Entonces, hoy en esta clase vamos a hablar sobre la ley de Gauss. Los objetivos de la clase es que al final de esta clase el estudiante pueda determinar flujo a través de una superficie abierta y también a través de una superficie cerrada. El segundo objetivo es que el estudiante al final de esta clase pueda enunciar y explicar qué es la ley de Gauss, para qué sirve la ley de Gauss y hasta ahí. El día miércoles vamos a continuar con el tema y vamos a hablar de las aplicaciones de la ley de Gauss. Entonces, para poder entender los conceptos que van a explicar, es necesario que revisemos el concepto de campo eléctrico. Si ustedes recuerdan, en la semana anterior, el tema final fue la ley de Coulomb. Entonces, la ley de Coulomb establecía de que dos cargas puntuales se pueden repeler o se pueden atraer. Dos cargas puntuales se atraen si son de signos diferentes y se repelen si son de signos iguales. Pero en la unidad 1 no se habló, en el caso de la ley de Coulomb, porque así es, no se habla, hasta después, en la segunda unidad, no se habló que había en ese espacio que rodea las cargas. Imaginen que tenemos una carga puntual Q. Si yo pongo en el entorno de esta carga, coloco una otra carga puntual, esa carga va a sentir una fuerza. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder, ¿qué hay en el entorno de una carga para que pueda interaccionar con otra carga sin tocarse, sin que haya contacto? Saben ustedes de que en la naturaleza existen 3 tipos de fuerzas. Las fuerzas de origen mecánico, que son las que se estudian en mecánica, en física 1, y las fuerzas, cuando dos cuerpos se hacen fuerzas, tiene que haber contacto de sus cuerpos para hacerse fuerza. Es necesario en mecánica. A eso se le llama fuerzas de origen mecánico o de contacto. La otra categoría de fuerzas es las fuerzas a distancia, que son las fuerzas electromagnéticas. No es necesario que haya contacto para que los cuerpos cargados puedan interaccionar, puedan hacerse fuerza. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder, ¿qué hay en el entorno de una carga para que esa carga pueda hacer fuerza sobre otra sin tener contacto? Entonces, vamos a desarrollar también el cálculo de flujo a través de una superficie abierta. Después vamos a hablar sobre el flujo sobre una superficie cerrada para terminar con la ley de Gauss.
ley de Gauss, les decía, es una de las 4 ecuaciones de Maxwell, con las cuales se pueden simular los fenómenos de la electrodinámica clásica, que son la relación entre los dos campos eléctrico y magnético, campos de origen electromagnético, y las cargas. A nosotros nos corresponde, pues en la física 3, ver en forma separada esas 4 ecuaciones. Y aquí tenemos la primera, la ecuación de Gauss, que la vamos a desarrollar poco a poco, paso a paso, para que lo entiendan. Entonces, ¿cuál es el protagonista? ¿Cuál es la magnitud física protagonista en esta clase? El campo eléctrico. ¿Por qué? Porque Gauss, la ley de Gauss, podemos decir que es una herramienta matemática que permite calcular la magnitud del campo eléctrico. La ley de Gauss da ciertas exigencias. Una de ellas es la simetría entre lo que es una superficie y el campo, la línea de campo. Muy bien, entonces comenzamos hablando, aunque no está en los contenidos, pero es necesario, vamos a aclarar qué es el campo eléctrico. Entonces, si tengo una carga puntual, más Q positiva, y coloco en sus cercanías una carga Q sub 0, digamos que Q sub 0 es una carga de prueba. En la primera unidad, ¿a qué le llamábamos carga de prueba? Decíamos que es una carga muy pequeña, no tiene forma, no tiene tamaño, y la representamos por un punto. Pero en ese punto va a haber una carga, Q sub 0, es muy pequeña, pero mayor a la carga del electrón. Entonces, ¿por qué esta condición? Porque nosotros vamos a poner la carga de prueba en el entorno de una carga más Q y detectamos que la carga de prueba siente una fuerza. La carga Q sub 0, carga de prueba. Entonces quiere decir que si la carga Q sub 0, muy pequeñita, positiva, siente una fuerza, quiere decir que allí hay algo. No lo podemos ver, el humano no puede ver los campos electromagnéticos, pero sí lo podemos cuantificar. ¿Qué quiere decir cuantificar? Que lo podemos detectar, lo podemos medir. Entonces, la carga de prueba va a sentir una fuerza. Si nosotros dividimos esa fuerza que siente la carga de prueba entre el valor de la carga de prueba, entonces tenemos el campo eléctrico. Muy bien. Y la fuerza, ¿a qué es igual? Según la ley de Coulomb. La fuerza es igual al producto de las cargas por la constante electrostática entre R cuadrado. ¿Qué es R? Es la distancia que separa esas dos cargas. Entonces, esa es la fuerza que recibe la carga Q sub 0, que hemos llamado la carga de prueba. Queremos el campo en este punto, entonces hagamos el cociente entre la fuerza y Q sub 0. ¿Y qué nos va a quedar?
Entonces nos queda el campo eléctrico. El campo eléctrico es una magnitud vectorial que, en este caso, vean, tiene magnitud y tiene dirección. Este vector unitario, cuyo su R es un vector en la dirección de R, sobre la línea de R. Entonces, si las cargas son del mismo signo, esta fuerza va a ser de repulsión. Entonces diríamos, en ese espacio, la carga Q mayúscula impone algo en ese entorno. Y ese algo es el campo eléctrico. La unidad del campo eléctrico, Newton sobre Coulomb. Entonces, observemos. La fuerza, una constante, ya saben ustedes que esta constante es la constante electrostática o la constante de Coulomb. ¿A qué es igual la constante? ¿4pi, el inverso de 4pi epsilon sub 0? O sea que la constante electrostática se define en función de otra constante, donde epsilon sub 0 es la permitividad del espacio vacío. Entonces acá surge una pregunta que generalmente se hace. Si la constante electrostática está en función de la permitividad del espacio vacío, entonces alguien diría, bueno, y entonces si hacemos ese experimento, si medimos fuerza en un espacio que no sea el vacío, estaríamos actuando correctamente. Y aquí va una conclusión que la vamos a tomar para todo el curso. Piensa de que los fenómenos electromagnéticos, sabemos, son causados por la carga. Todos los fenómenos eléctricos que ocurren en la naturaleza son causados por la carga eléctrica. Entonces, todos los fenómenos electromagnéticos que se dan en la naturaleza, estos fenómenos cumplen que si, por ejemplo, nosotros hacemos un experimento en el aire y después lo hacemos en el vacío, la diferencia que se da en los valores de respuesta es mínima. Yo les diría que aproximadamente una 10.000ª. Esto nos dice de que no es práctico, es decir, voy a calcular para un épsilon en el aire y voy a calcular para un épsilon en el vacío. Esto porque alguien puede decir, mire, pero esa constante es para el vacío y nosotros estamos calculando en el aire. Muy bien, entonces los resultados prácticamente son los mismos. Ahora, ¿qué hay entonces en el espacio que rodea una carga? Hay campo eléctrico. Si la carga Q sub 0 que hemos puesto acá, la liberamos, o sea, mecánicamente queda libre, esa carga se va a mover, se va a acelerar, según las leyes de la mecánica, la segunda ley de Newton. Va a haber una fuerza resultante sobre ella y se va a acelerar, se va a mover, se va a desplazar. Muy bien, entonces sabemos de la mecánica que siempre que un cuerpo se mueve es porque alguien le está aplicando una fuerza. Y si el cuerpo sobre el cual se está aplicando la fuerza se desplaza, entonces alguien está realizando un trabajo. Y en este caso, en este fenómeno de campo eléctrico, ¿quién es ese alguien? El campo eléctrico. Más adelante vamos a ver que el campo eléctrico es un campo de energía. Por ejemplo, en los capacitores, dos placas, dos conductores, y en medio de esas placas hay campo eléctrico. Allí se guarda la energía.
Entonces quiere decir que el campo eléctrico es un campo de energía. ¿Por qué? Porque puede causar movimiento en otras partículas cargadas o en cuerpos cargados. Muy bien. Entonces respondemos, ¿verdad?, de que siempre que un cuerpo está cargado, ese cuerpo genera en su entorno campo eléctrico. Muy bien. Ahora vamos a algo que nos interesa. ¿Cómo representamos el vector campo? Imagínense que tengamos un espacio y nosotros digamos aquí hay campo eléctrico. La palabra campo indica una región del espacio. En este caso, campo eléctrico sería una región del espacio afectada por una magnitud física. En este caso, una magnitud física vectorial llamada campo eléctrico. Entonces, si nosotros queremos representar el campo eléctrico en una región del espacio, sería muy tedioso que en cada punto de ese espacio nosotros dibujáramos un pequeño vector, poniéndole la magnitud en cada punto y su dirección con una flechita. En vez de eso, pues cómo se representa en forma práctica el campo eléctrico a través de líneas de campo. Ejemplo, imagínense que tengo en una región del espacio, tengo este campo eléctrico. El campo eléctrico se representa a través de líneas de campo. ¿Por qué? Porque sería muy tedioso, pues, estar representando en cada punto del espacio un vector. Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros encontramos el vector campo eléctrico en un punto P? Tiramos la tangente a la línea de campo en ese punto y ya hemos encontrado la dirección. Ahora, la magnitud. ¿Cómo encontramos la magnitud del vector campo eléctrico? A través de una función escalar de campo. Las líneas de campo no se cortan. ¿Por qué? Imaginen que equivocadamente dibujáramos esto. No se corta. Esto no sucede. ¿Por qué? Porque en el espacio que está afectado por campo, en cada punto, la función de campo escalar que nos da el módulo, esto es para obtener el módulo, esa función es univalente. ¿Qué significa eso? Que cada punto del espacio tiene un único valor. Y ahí el hecho de que las líneas de campo no se cortan, es una característica importante. Muy bien, veamos otro detalle en este diagrama. Si nosotros hacemos un corte y en cada punto de esta línea nosotros calculamos el módulo del campo y en esta otra calculamos
el módulo, sucede de que el módulo del campo, al evaluar esta función, que es una función escalar para calcular el módulo del campo E1 es mayor que E2. ¿Qué nos dice esto? Que la densidad de líneas de campo es proporcional al módulo del campo en esa región. Entonces, si nosotros tenemos un diagrama de líneas de campo y vemos que en una parte la densidad aumenta, quiere decir que las líneas van a estar más cercanas, y que en otra parte las líneas se reparan, como por ejemplo por una carga puntual. Si nosotros hacemos un círculo concéntrico a la carga, aquí tendríamos E1. Si hacemos otro círculo, tendríamos E2 a cada punto. Y acá, desde luego, vean, la densidad es mayor más cerca de la carga. Entonces, E1 va a ser mayor que el módulo. Entonces, estas son las características del campo eléctrico que vamos a estudiar cómo se calcula a través de la ley de Gauss en una región del espacio. Bien, ahora entremos ya en el tema de la clase. Flujo. Cuando se habla de un fluido, ejemplo, agua, a través de una tubería, se habla de líneas de corriente, donde las partículas están viajando una detrás de otra. Imagínense a una velocidad constante y van atravesando un área determinada de esa tubería. Entonces ahí tenemos un flujo, pero en ese caso del agua a través de una tubería hay movimiento de las partículas. Acá en nuestro caso vamos a hablar de un flujo, pero no porque el campo eléctrico esté en movimiento, sino que le vamos a llamar flujo a el número de líneas por área. Ese va a ser el concepto de flujo que vamos a desarrollar. Muy bien. El flujo puede haber un flujo variable, en el caso del agua, y acá vean ustedes, tenemos un flujo de un campo que no varía en el tiempo, pero lo estamos llamando flujo al número de líneas que atraviesan un área determinada. Bien, vamos a considerar superficies abiertas y superficies cerradas posteriormente. Imagínense que en una región del espacio nosotros tenemos campo eléctrico y ese campo eléctrico es uniforme. ¿Qué significa eso? Que en todos sus puntos en la región que afecta su valor va a ser constante. Miren que tenemos un campo eléctrico uniforme. Si tomamos un punto y trazamos una línea tangente, va a ser la misma dirección de la línea.
Por lo tanto, en todas esas líneas, la tangente está señalada, la dirección de la tangente está señalada por la misma línea. De ahí que el campo es uniforme. ¿Qué pasaría si nosotros ponemos una superficie plana? Imagínense, vamos a considerar que este folder es una superficie rectangular. Tiene 2 dimensiones y no forma un plano. ¿Qué pasaría si yo pongo esta superficie perpendicular al campo eléctrico? Entonces, dibujemos en este caso imagine que este es el lado del área. ¿Qué va a suceder entonces? Las líneas van a pasar de un lado a otro. Entonces ya tenemos ahí el concepto de flujo. El número de líneas que atraviesan una superficie determinada. En este caso, una superficie abierta. Muy bien. Entonces, vamos a representar el flujo con la letra griega phi. ¿A qué sería igual el flujo? Sería igual al módulo del campo por el área que atraviesa. El caso más sencillo. Entonces tenemos unidades de campo, que serían las unidades de las líneas de campo, multiplicado por las unidades de área. El flujo es un escalar, es una magnitud escalar. Entonces vean de que cuando el vector campo eléctrico incide en la superficie abierta en forma ortogonal o formando 90 grados, entonces es el caso más sencillo para calcular el flujo. El valor del campo, que es constante, multiplicado por el área que atraviesa. Y a ese campo le estaríamos llamando campo uniforme. ¿Por qué? Porque en todos sus puntos tiene el mismo valor. Pero, ¿qué sucedería si esta misma superficie abierta la pongo también de la misma forma, ortogonal al plano de la pizarra, pero la diferencia sería un campo otra vez uniforme, consideremos que es un campo uniforme, pero que está inclinado. Entonces, la pregunta que nos hacemos, las líneas de campo pasan íntegramente al otro lado de la superficie, donde estamos viendo acá un lado nada más de la superficie. Bueno, averiguemos eso. Dibujemos, por cuestiones de visualización, dibujemos una sola línea. Imagina que tengo el plano y el vector campo está inclinado. Hemos tomado una línea de campo. Ahora, esta línea de campo tiene una componente horizontal y tiene una componente vertical. Este sería
el P tangencial, y este sería este E normal y este es tangencial. ¿Tangencial a qué? Al plano. Vean que la componente tangencial no atraviesa el plano, pero sí la componente normal. Entonces, para cada línea, calculemos la componente que nos interesa para calcular el flujo. ¿Cuál es la componente que nos interesa? Nos interesa la componente normal. ¿A quién? Al plano. ¿Por qué? Porque es la que atraviesa el plano que nos hemos planteado. Muy bien, entonces aquí tenemos, esta es la magnitud del campo. E normal es igual a E coseno de teta. Entonces, ¿cómo calcularíamos el flujo? Si en este caso, el caso general, el plano no es ortogonal a las líneas de campo. Entonces diríamos de que el flujo es igual a E coseno teta por el área. Entonces vean de que E coseno teta resulta un valor menor que E. Entonces diríamos de que solamente pasa una porción de esa línea, que es la componente normal. Muy bien. Observando el resultado, vean, este es el producto del vector E, magnitud, por un vector área. El área la podemos expresar como un vector. ¿Y qué es lo que se acostumbra? Bueno, un vector normal a la superficie. Señalemos el vector normal a esta superficie. Vean formando 90 grados a la superficie. Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, utilizando vectores, cómo podemos representar esa ecuación? Si nosotros hacemos E.n, vean, E multiplicado por un vector unitario n. Ese vector unitario, saben ustedes que los vectores unitarios tienen módulo 1 y solo se utilizan para representar una dirección en el espacio, ya sea en los ejes coordenados y JK o una dirección en el espacio. Entonces, aquí me da E por n, que es 1, la magnitud de E por la magnitud del vector unitario,
por E coseno teta. Entonces aquí me sale E coseno teta. Entonces diríamos que si nosotros queremos representar un área en forma vectorial, sería su magnitud por un vector unitario normal a esa área, normal al plano. Entonces aquí tenemos, vean, el vector unitario asignado a este plano. Muy bien, entonces ya estamos en condiciones de decir de que el flujo lo podemos representar asignándole el vector al área como el producto escalar de dos vectores. Las unidades de flujo son unidades de campo por unidades de superficie. Entonces tenemos ahí, vean ustedes, ¿qué es el flujo eléctrico? En el caso del campo uniforme, sería igual al producto escalar de el vector campo por el vector área. Muy bien. En superficies abiertas, pues entonces no hay dificultades para calcular campo. Fácilmente lo podemos hacer a través de un producto escalar. Un producto escalar nos da un escalar. Por lo tanto, el flujo de campo eléctrico es una magnitud escalar. Ahora veamos qué sucede si queremos calcular el flujo, pero sobre una superficie cerrada, que es lo que nos interesa en el caso de la ley de Gauss. Si entendemos claramente cuál es el flujo sobre una superficie cerrada, prácticamente ya fácilmente entendemos la ley de Gauss. Muy bien, calculemos ahora el flujo sobre una superficie, flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada. Le vamos a llamar a esa superficie S sub 0. Entonces, una superficie cerrada S sub 0 Entonces, características de una superficie cerrada es que toda superficie cerrada divide el espacio en dos, en un espacio interno dentro de ella y en un espacio externo. Un ejemplo práctico sería esta vejiga. Vean. No importa que no tenga la forma de una esfera. ¿Por qué? La superficie encerrada puede tener una forma caprichosa. Lo que debe cumplir es que divide el espacio en un espacio interno y un espacio externo. Entonces, vean, aquí tenemos una vejiga donde en su interior hay un espacio
interna y el espacio fuera de ella es el espacio exterior. En las superficies cerradas vamos a asignar a cada diferencial de superficie, le vamos a asignar un vector unitario. Ven ustedes esta pequeña flechita y les muestro acá la parte blanca sería un diferencial de superficie. Quiere decir de que en las superficies cerradas los vectores unitarios que asignemos a esa superficie tienen que estar saliendo de la superficie. Muy bien, entonces aquí tenemos el caso de una superficie cerrada. Veamos otro caso. Imaginen que tengo este cilindro y que este cilindro yo lo estoy calificando como una superficie cerrada. Y vean de que está compuesta por tres superficies abiertas. Uno es la envolvente, otro es la tapadera, tiene dos tapaderas, y estas tres superficies abiertas me forman una superficie cerrada. De la misma forma, cuando estemos analizando esta superficie cerrada, los vectores unitarios, vean, tienen que estar saliendo de la superficie. Para el caso de las tapaderas, ¿cuál sería la dirección del vector unitario? Hacia afuera. ¿Verdad? Tendríamos vectores unitarios saliendo de la superficie. En este caso, un cilindro. Y en el caso de la vejiga, pues podemos decir es una superficie cualquiera, porque no es exactamente una esfera. Muy bien, veamos ahora la matemática acompañando a lo que es el flujo sobre una superficie cerrada. En el caso de las superficies cerradas, establecemos primero de que el vector unitario siempre va hacia afuera. Imagínense que vamos a tener acá, digamos que ese sub-0 es nuestra superficie cerrada. Y que nosotros queremos calcular el flujo. Tomamos un diferencial. Imaginen que acá tenemos un diferencial de superficie. Tenemos que normal a ese diferencial ponemos un vector unitario. Lo estoy haciendo grande para que sea visible. Y en ese caso tenemos que el campo eléctrico tiene esta dirección. La línea de campo o las líneas de campo que atraviesan esa superficie, vean que no son normales. Pongan en cada diferencial un ángulo diferente con el vector unitario asignado a ese diferencial de área que tenemos. Pues bien, aquí hay un ángulo θ entre el vector unitario normal a la superficie y el vector campo eléctrico. Tomemos un diferencial de flujo. ¿A qué va a ser igual? Al campo multiplicado escalarmente por un diferencial de área.
Si queremos el flujo total en una forma aproximada, ¿qué debemos de hacer? Imaginen que quiero el flujo de campo eléctrico a través de esa superficie. Pues hacemos una sumatoria de este producto escalar. Imaginen que alguien dice, bueno, voy a dividir la superficie gaussiana en 100 cuadrículas, 100 pequeños cuadrículas. Y voy a hacer la sumatoria del producto escalar y voy a sumar esos 100 delta de flujo y voy a obtener el flujo del campo eléctrico. Bien, uno de ustedes podría decir, bueno, ¿y por qué en vez de hacer 100 cuadrículas, por qué no hacemos 1000? Y el valor se acercaría más al valor exacto, verdadero. Entonces, eso lo resuelve el cálculo, donde decimos de que el flujo total de campo eléctrico le aplicamos el límite a esta sumatoria, donde el diferencial de área, el delta A, tiende a ser aquí es delta A, corrígame, delta A, porque todavía no hemos planteado el integral. Resulta de que al aplicar el límite a la sumatoria vamos a tener el flujo total. Entonces el integral a esta parte se le llama flujo eléctrico. ¿Qué unidades tiene el flujo eléctrico? Unidades de campo multiplicadas por unidades de área. Entonces, ya hemos calculado el flujo a través de una superficie cerrada. Flujo a través de una superficie cerrada. Entonces diríamos de que esto nos permite ahora plantear la ley de Gauss. Pero antes vamos a ver unos casos particulares del cálculo del flujo a través de una superficie cerrada. Yo le llamo casos particulares. ¿Qué sucede si tenemos una superficie gaussiana? Vean que en este caso estoy dibujando superficies gaussianas no simétricas, no son círculos. Entonces, ¿qué pasaría? En este caso tenemos en esa región donde hemos colocado nuestra superficie cerrada, en esa región existe un campo eléctrico que es representado por estas tres líneas de campo. Entonces, ¿qué representa el hecho
de que el producto es punto de A, lo estemos calculando a través de una superficie cerrada. Eso nos indica que podemos decir que este es el flujo neto. Entonces, el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada es igual al flujo saliendo menos el flujo entrando. A eso se le llama flujo neto y está representado por este integral. Un integral sobre la superficie cerrada. Observemos el diagrama. Tenemos como flujo saliendo 3 líneas. Y tenemos como flujo entrante otras 3 líneas. Entonces, el flujo saliendo es igual al flujo entrante. Al hacer la diferencia, ¿cuánto me da? 0. Entonces, para este caso, el flujo neto es igual a 0. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir si nos queremos referir ya a la causa que origina el campo eléctrico? Que la fuente de este campo está fuera de la superficie cerrada. Por lo tanto, toda línea que genere va a generar un flujo entrante y un flujo saliendo igual. Entonces, el flujo neto, debido a esta causa del campo, que necesariamente debe ser una carga y que nos produce esta distribución, está fuera de la superficie gaussiana. Primera situación particular. Segundo, si en esta superficie, imagine usted que tenemos otra superficie y vemos que la línea de campo está saliendo y no hay ninguna línea que está entrando. Eso nos dice de que la causa que genera el campo, la fuente que genera el campo, está dentro de la superficie. Muy bien. Entonces aquí, si nosotros calculamos el flujo neto, tiene que ser diferente de 0. Entonces, esos conceptos son los conceptos que se manejan en Gauss. Flujo neto de campo eléctrico. Muy bien. Hasta este punto estamos listos ya para entrar a lo que es la ley de Gauss. Fíjense que Gauss, un científico alemán, Carl Friedrich Gauss, 1835. Era un estudioso de los fenómenos electromagnéticos. ¿Qué quiero decir con eso? Estudioso de las causas de la carga eléctrica, relacionándolos con los campos eléctricos y magnéticos. En la naturaleza, los campos de origen electromagnético o de tipo eléctrico solamente son 2. El campo eléctrico y el campo magnético, que es aquel que todos hemos experimentado, por ejemplo, con los imanes. Vemos que un imán genera una fuerza muy grande sobre materiales ferromagnéticos. Todos aquellos metales que tienen componente de hierro, pues son atraídos con una fuerza muy notoria por un imán. No así el cobre y el aluminio. ¿Por qué? Porque la estructura molecular del cobre y el aluminio
pues no permite ser afectado por un campo magnético, en el caso del imán. Aquí estamos hablando de campo eléctrico. Muy bien. Entonces les decía de que estamos ya listos para plantear la ley de Gauss, contándoles de que era un científico estudioso de los fenómenos electromagnéticos y a la vez matemático. Entonces la ley de Gauss plantea la ley de Gauss utilizando un artificio que es la superficie cerrada. En este caso, y entrando a la ley de Gauss, se le llama superficie gaussiana. Muy bien, la ley de Gauss. Tenemos la ley de Gauss. ¿Qué dice la ley de Gauss? El flujo neto de campo eléctrico, ¿vean? Se refiere ya específicamente a un campo vectorial de origen eléctrico. ¿Dónde se origina el campo eléctrico? En la carga. Muy bien. Entonces dice, el flujo neto de campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada en la superficie. Dentro de la superficie. Entonces, esa carga neta dividida entre épsilon sub 0. ¿Qué es épsilon sub 0? Ya lo explicamos. La permitividad eléctrica del espacio vacío. Esto es una constante que caracteriza qué tanto ese espacio permite la existencia del campo eléctrico. Permitividad. Muy bien. Entonces, apliquemos la ley de Gauss al caso de una carga puntual. Vaya que tenemos una carga Q, y que sabemos que esa carga Q irradia al espacio, al entorno de esta carga, irradia líneas de campo. Entonces, consideremos que esas líneas de campo de la carga puntual son líneas radiales. Bien, ahí tenemos
líneas radiales representan las líneas de campo eléctrico. Entonces nosotros queremos aplicar la ley de Gauss. Muy bien, para aplicar la ley de Gauss, lo primero que tenemos que hacer es imaginarnos una superficie cerrada con la cual podemos encerrar la carga o parte de la carga y que tenga simetría. Esa es la exigencia de la ley de Gauss. ¿Qué es simetría? Y la pregunta es, bueno, ¿entre qué elementos del sistema debe haber simetría? Entonces debe haber simetría entre las líneas de campo. Vean, este es el requisito que exige la ley de Gauss para que podamos aplicar esa ley en el análisis de sistemas electrostáticos. ¿Qué nos da como resultado la aplicación de la ley de Gauss? El módulo del campo. Pero el campo eléctrico es un vector. ¿Dónde conseguimos la dirección? Observando la simetría. Porque hemos resuelto por Gauss, porque hay simetría. Entonces, ¿entre qué elementos? Fíjense que este círculo más grande que yo he dibujado es un círculo concéntrico a la carga. Y para mí, esta es, porque el problema que estamos resolviendo, esa es la superficie gaussiana. La superficie, estoy llamando ya superficie gaussiana, porque ya me estoy refiriendo al principio de Gauss. A esta superficie se le llama también una superficie cerrada, hipotética, matemática, también podamos llamarle virtual. ¿Por qué? Porque ahí está el artificio de Gauss. Encerrar la carga total o una porción de carga. En el caso de las cargas puntuales podemos encerrar toda la carga. Pero en el caso de distribuciones de carga, pues entonces ahí debemos de examinar cuál sería la superficie cerrada indicada para esa distribución de carga. ¿Y cuál sería la adecuada? Aquella que cumpla que exista simetría. ¿Entre quiénes? Bien, tomemos un diferencial de área y digamos, este es el campo. Asignémosle a ese diferencial de área su vector unitario. Tiene también que ser normal. Entonces podemos decir que ese hecho de dibujar esos dos vectores estamos demostrando que sí hay simetría. ¿Por qué? ¿Entre quién? Entre la superficie, entre el vector unitario que caracteriza vectorialmente a esa esfera, que es radial, el vector unitario n, y el campo que es radial, de una carga puntual. Entonces ahí se cumple la exigencia de Gauss. Ahora podemos calcular y aplicar la ley de Gauss. Bien, entonces dice la ley de Gauss, el flujo neto a través de una superficie cerrada es igual a la carga total encerrada. Vean, aquí la única carga que está es la carga puntual entre x menos 0 y la carga puntual está encerrada por la superficie gaussiana. Y aquí tenemos la ley de Gauss. Esa es la famosa ley de Gauss. Muy bien. Si hacemos el producto punto de dos vectores paralelos
¿Cuánto es el ángulo teta? 0. Coseno de 0, 1. Entonces tenemos que en todo punto de la región de la esfera gaussiana, el módulo del campo, ¿verdad? El módulo del campo en cada punto de la superficie gaussiana, el módulo del campo es constante, no así la dirección. Pero después de realizar el producto punto, nos queda el módulo. Como es constante, sale el integral. Y nos queda el integral de un diferencial de área escalar. Muy bien. Entonces, E por A igual Q el interés y los sucesos. E es igual a Q sobre epsilon sub 0 A. Y el área de la esfera, que sería 4pi R cuadrado epsilon sub 0. Entonces, aquí tenemos la expresión del campo eléctrico de una carga puntual. Y vean que Gauss nos permite calcular el módulo, no la dirección. Muy bien. Entonces, que el campo de una carga puntual es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0, la carga entre R cuadrado. Newton sobre Coulomb. Pero tenemos que completar la otra característica de un vector. ¿Cuál es? Su dirección. Entonces, ¿de dónde obtenemos la información? ¿En qué dirección está el campo? Observamos la simetría. El campo está en dirección radial. Observando la simetría, entonces ya podemos escribir el campo eléctrico vector. El inverso de 4pi epsilon sub 0 es el valor de la constante electrostática y ahí tenemos, vean, la expresión del campo para una carga puntual obtenida por la ley de Gauss. Para terminar, ¿qué pasaría si en este mismo caso voy a continuar con la misma superficie gaussiana? Y les decía, ¿qué pasaría si tuviéramos ¿qué pasaría con la solución si la carga puntual no estaría centrada en el origen de la superficie gaussiana, sino que estaría desplazada hacia un lado? ¿Podemos resolver?
Claro que podemos resolver si aplicamos el concepto de Gauss. Entonces, diríamos, la integral cerrada del punto de A es igual a la carga neta sobre S menos 0. Entonces, este flujo, que es el flujo total o flujo neto, tendría que ser igual a este flujo. Entonces observen de que el flujo sería el mismo. ¿Por qué? Si la carga se desplaza hasta acá, la densidad de líneas va a aumentar en esta densidad. Y se va alejando, entonces la cara opuesta, la densidad de líneas va a disminuir. Pero lo que aquí disminuye, aumenta acá. Entonces el flujo neto sería el mismo. En el caso que nos pidiera calcular el flujo neto, solo diría, ¿a qué igual el flujo neto? A la carga encerrada dividida entre S y los 0. Y en este caso, pues hay que aclarar que no sería en forma radial, pero lo que quiero mencionar y lo que quiero señalar es el concepto de flujo neto. Porque la ley de Gauss dice que el flujo neto de campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga neta encerrada. No dice que esté posicionada justamente en el centro. Si en este problema lo viene, mire, calcula el flujo neto de campo eléctrico de esta carga. Bueno, entonces el flujo neto es igual a Q entre S menos 0, sin integral. ¿Por qué? Porque entonces las líneas de campo no estarían colineales con los vectores unitarios asignados a cada área. Muy bien. Terminamos la clase. Ahora pasamos a la sección de preguntas.